Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es hacia el final del gran maestro Caravaggio. Cuando ha llegado este verano tan tórrido y tan seco, pues han sucedido cosas muy curiosas. Primero, todos hemos estado conmocionados por esos grandes incendios que ha habido en Australia, que han no voy a decir saquear, pero destrozar tantas extensiones de kilómetros y kilómetros de foresta, de bosque y que nos da una vez más sentido a lo importante que es la labor de prevención y luego a tener mecanismos, yo creo que estatales, de poder atajar los fuegos con rapidez. Nosotros igual hay cosas para las que no somos modelo, pero como país y como región europea, pero en esto sí que tenemos bastante aprendido. Hay veces que hay fuegos terribles en nuestra península que se ciegan vidas humanas, pero también hay una cantidad cada día mayor, ingente de medios aéreos, terrestres, de logística, de prevención en invierno, que siempre tendrían que ser más, pero que al menos atajan los problemas cuando suceden. Muchas veces pasamos en las grandes ciudades, sobre todo, por las bases de los bomberos. Los que viváis en una gran ciudad os sabrá. Y ahí veis unos camiones espectaculares que dices tú, y esto para 2 días que se emplean. Pero claro, una vida humana no tiene precio y vale más que cualquier camión de bomberos que valga muchos cientos de miles de euros, porque pueden salvar en un momento una vida humana. Y a veces es un incendio, ya afortunadamente incendios cada vez de viviendas y esas cosas me refiero. Hay menos, puede haber algún derrumbe en alguna obra, algún problema de ese tipo. Muchas veces tienen que ir a cortar un árbol que se ha caído por el viento, porque claro, también en las ciudades mucho árbol, que está muy bien porque dan sombra en verano y producen oxígeno que va a la atmósfera, pero luego el mantenimiento, ay Dios mío, yo no sé los ingenieros agrónomos a qué se han dedicado, porque veis árboles torcidos, y dices tú, pero si ese árbol se va a caer y no lo cortan. Y en cambio otros que aparentemente están bien lo cortan porque dicen que tienen no sé qué, que la hoja. Yo a veces suelo decir, pues mal les valdría que cortaran el tronco que está inclinado hasta la mitad de la carretera que el que aparentemente está bien. Pero bueno, tampoco me voy a meter en lo que es la ordenación de las familias. Entonces aquí pues suele ser típico cuando empiezan todo esto de los incendios, pues emplear pues estos aviones que muchas veces cuando vas por la carretera de Torrejón de Ardoz hacia Guadalajara los ves ahí aparcados, en invierno sobre todo, que hay menos problema de esto, pues va a haber yo creo que se ven una docena, igual hay más, ¿no?, de hidroaviones que están pintados de amarillo chillón, amarillo tierra, pero amarillo, un color entre el amarillo y el marrón albero, una cosa así, es un color muy típico, ¿no?, que están allí parados y que luego en verano pues se destinan a las distintas bases y solemos ver en la televisión pues la típica escena que es coger agua dulce, preferiblemente, porque yo no sé por qué, un día veo un reportaje en la tele que decían que el agua, yo decía, pues si echas agua se apagará el fuego igual, y dicen que el agua salada no apaga igual el fuego que el agua dulce, y que ahora ya sabéis que aquí, por si me estáis oyendo
algún fisno o alguno que sea muy pijo, muy ricachón, que no creo que me lleguen muchos ricachones, pero bueno, igual algún fisno así. Todos los ciudadanos tienen obligación de ceder sus piscinas para coger agua de los helicópteros, al menos. O sea que si un día te estás dando un baño, un chapuzón, y te aparece un helicóptero encima que va a llenar una gran bolsa de agua, se lo tienes que permitir. Eso es una ley que hay en nuestro país. Claro, todo esto, pues lo que os digo, cuando se hace desde el Estado, pues se puede coordinar un poco más las cosas. Bueno, como os digo, volvemos a verano. Los hidroaviones que veo en Torrejón de Ardoz recogiendo agua en los grandes embalses. Pero claro, este año ha habido tal sequía que hubo un serio problema, que era que los embalses de agua se habían quedado tan bajos que había veces que no podían los hidroaviones hacer la maniobra. ¿Os imagináis cómo es la escena? El hidroavión se posa en el agua, coge como si dijéramos abre una compuerta en su panza, llena de agua, la cierra y toma altura de vuelo. Esto es lo que hace normalmente un hidroavión y luego suelta ese agua encima de donde está produciéndose el incendio. Así es como se actúa. Entonces, como los embalses estaban muy bajos, pues tenían que irse a embalses más lejanos a rellenar los grandes embalses que hay, eso que se denomina el Mar de Castilla y todos esos embalses enormes que muchos veréis cuando llegáis desde fuera de nuestro país al aeropuerto de Barajas, veréis unas grandes extensiones de agua que no son lagos, sino que son embalses artificiales para suministrar agua a todo lo que son la zona centro. Bueno, pues esos aviones no podían recorrer todo porque estaba muy bajo el agua. Y ahora, curiosamente, porque claro, ahora ya hay mucha más información, por decirlo de alguna manera, pues cuando han bajado mucho los pantanos se están descubriendo pues yacimientos arqueológicos que habían quedado cubiertos y se están descubriendo pues puentes y ruinas que se está contemplando seriamente pues desmontarlas y llevarlas a un espacio donde se pueda observar y donde se pueda... Claro, tampoco te lo vas a llevar a 200 kilómetros. Lo único que se trataría es de desmontarlo y subirlo a un nivel que no se cubra por el agua, lo más cercano. Hay algunas experiencias de estas ya hechas. Hay un templo que iba a quedar cubierto en la provincia de Cáceres, creo que es en la provincia de Cáceres, no me acuerdo el nombre, pero yo lo he estado visitando y está justo en la orilla del agua. Claro, es precioso, el efecto es precioso porque está las columnas y el inicio del templo y tienes de fondo el azur del embalse. Claro, la modernidad llega a todos los sitios y bueno, a muchas veces con un criterio pues poco... Claro, al que le indurnan, imaginaros uno que vive en un pueblo y que de repente dice, no, te tienes que ir de aquí porque este pueblo lo vamos a cubrir todo de agua y ya va a desaparecer. Y desmontar cementerios, en algunos casos llevarse iglesias, en fin, a mí me parece terrorífico. Yo no vivo anclado a un pueblo exactamente, he vivido en bastantes sitios y no tengo la obsesión de la nostalgia del terruño, por decirlo de alguna manera, pero entiendo que tiene que ser demoledor. Entonces, pues bueno, me ha llamado la atención y así os lo hago llegar en este introito de lo que está siendo estos años de sequía, que dicen que no hay cambio climático, pero algo debe haber, pues que están descubriéndose pues también iglesias, ábsides. Claro, las pinturas que podían tener ciertos ábsides y ciertas iglesias, pues eso ya no, porque la misma acción del agua se lo ha comido todo, pero arcos, portadas, esa imagen siempre tan dantesca que hay, que un pueblo baja el nivel del agua y se ve la torre del campanario todavía con una parte cubierta por el agua y la torre por la parte de arriba, ¿no? Que curiosamente se ha pintado poco en la pintura contemporánea. He visto yo pocos cuadros de iglesias de esas superficies de agua con un torreón que sobresale. Habrá que gastarse mucho dinero, indudablemente mucho dinero también. Hay cosas buenas porque los poseedores de lo que es esa parte de
de ruinas y de cosas también son las confederaciones hidrográficas. Las confederaciones hidrográficas tienen dinero, que el mundo del agua aquí, con los derechos de riego, con todas estas cosas, esos mueven y mueven mucho. Aquí se llaman confederación hidrográfica y cada río, pues el Ebro, el Tajo, el Guadiana, incluso el Guadalfeo, incluso ríos más pequeños, tienen su propio control de agua y su propio control de presas, que eso, lo del control de las presas también es una cosa complicada, que no puedes ya no tener una presa llena y que luego venga el invierno y se te desborde, o no la puedes dejar vacía y luego tener necesidad de agua y no poder contar con ella. El mundo el hidrológico, hidrográfico, y con todas estas hidras que eran los personajes también mitológicos que tenía la literatura antigua. Y esto, pues, el volver a encontrar lo antiguo, las iglesias sumergidas, nos va a acercar en este podcast, pues ya a lo que fue la etapa final de la vida del gran maestro Caravaggio, no porque acabó sumergido, sino porque fue perseguido y muchas veces tuvo que encontrar refugio en lo que eran los intereses políticos y sociales que tenía la Italia del siglo XVII, del inicio del XVII, que le tocó vivir. Su estancia en la ciudad eterna, como dijimos, es que ya había matado a un señor y las cosas ya se habían puesto serias y le habían dicho que le iban a cortar la cabeza. Entonces ya la estancia en la ciudad eterna pues se hizo prácticamente imposible. Y para ayudar a Caravaggio a escapar fue el príncipe Felipe I Colonna quien le ofreció asilo dentro de uno de sus feudos que tenía en las localidades de Lazio di Marino, Palestrina, Zagarolo y Paliano, que eran sus enclaves, y de igual manera lanzó una serie de desinformadores por Roma para contando con la ayuda de otros miembros de la familia que testificaban la presencia del pintor en otras ciudades. Ah, pues sí, lo hemos visto, está en Venecia, está en Venecia, está pintando una iglesia. Sí, la policía que andaba detrás de él, pues, o está en Milán, y él no estaba allí, evidentemente. Esto es cuando os hablo de la desinformación que hacían sobre él. Como posible pago de esta ayuda vital para escapar, el pintor realizó varias pinturas. En su fuga, entre otras, pintó la Cena de Maús en 1606, que se encuentra en la Academia de Bellas Artes de Brera, de Milán, y el cuadro cuenta el episodio del Evangelio que sucede después de la resurrección. Jesús se encuentra en una taberna de Maús, una localidad no muy lejos de Jerusalén, y después de dividir el pan lo bendice con el mismo gesto realizado durante la última cena, y así es reconocido por dos discípulos que ha encontrado por la calle. El rostro de Cristo queda con una parte en la penumbra y expresa un sentimiento de conmovedora melancolía, probablemente influido por lo que estaba sintiendo él al tener que huir. La alternancia de luces y sombras crea una atmósfera de una gran intensidad mística que, sin embargo, no entra en conflicto con lo sencilla que tiene la obra. Hay quien dice que la figura de Cristo es el mismo Caravaggio. Perdón. Y se conserva, como dije, en la Pinacoteca de Brera, en Milán, y en 1602 el artista hizo una primera versión del mismo tema que se encuentra en la National Gallery de Londres. A finales del año 1606 Caravaggio llega a Nápoles, donde permaneció alrededor de un año, y la fama del pintor ya era bien conocida, pero claro, ahí no le podían coger porque esto era otra cosa. Esto era un reino que era de gran influencia española, y los Colonna eran los que mandaban, y Colonna le recomendó a una rama lateral, que eran los que vivían en Nápoles, que eran los Carraffa Colonna, y aquí Merese vivió un periodo feliz y prolífico. De hecho, aquí fueron ejecutados Judith decapitando a Holofernes en 1607,
que está desaparecido y de la que tal vez hay una copa privada y poca conocida en las colecciones de un banco de Nápoles, una versión temprana de la Flagelación de Cristo, de 1607, conservado en el Museo de Bellas Artes de Rouen, y hay más producción, indudablemente, de este periodo. La obra de la Crucifixión de San Andrés, de 1607, ahora en la colección del Museo de Arte de Cleveland, que lo adquirió este cuadro. Da pena porque pertenecía a la colección de Arnaiz, que estaba aquí en Madrid, y en 1976, hasta ese momento, que la había llevado el virrey español de Nápoles, que la había traído en 1610. El tema es y luego lo vendió, por eso está en el Museo de Cleveland. Y el tema representado es el martirio de San Andrés, que se supone que tuvo lugar en Patras, en Grecia, y se dice que el santo, atado a la cruz con cuerdas, sobrevivió 2 días predicando a la multitud y finalmente convirtiéndolos para exigir su liberación. Y cuando el procónsul romano Aegeas, representado en la parte inferior derecha, ordenó que fuera derribado, sus hombres fueron golpeados por una parálisis milagrosa en respuesta a la oración del santo para que se le permitiera someterse al martirio. Desde el siglo XVII se mostró a San Andrés Apóstol con una cruz diagonal, pero Caravaggio se había visto influenciado por la creencia hasta el siglo XVI de crucificar al apóstol en una cruz normal. El 11 de julio de 1610, cuando Juan Alfonso Pimentel de Herrera, quinto duque de Benavente, se fue de Nápoles a España, después de haber servido como virrey de esa ciudad durante 7 años, tomó la pintura de Giovanni Pietro Bellori, que describió como la crucifixión de San Andrés, y la pintura se instaló en el palacio que la familia tenía en Valladolid, con una obra y era una obra muy parecida a la de Caravaggio. El tasador de Diego Valentí Díaz, que describió la obra como una pintura de un desnudo de San Andrés, cuando lo ponen en la cruz con 3 verdugos y una mujer en un marco de ébano, y se le atribuye, ahí ya dice, a Miguel Ángel Caravaggio. O sea que probablemente era verdaderamente Caravaggio. Y esta pintura seguramente fue encargada por el virrey, quien se dedicó especialmente a San Andrés y jugó un papel en la renovación de la cripta de San Andrés de la catedral de Amalfi, en la costa napolitana, la costa amalfitana. Se cree que la pintura de Valladolid es la misma que la presente, adquirida por el Museo del Arte de Cleveland en 1976. Hay otras 3 versiones de la composición, una en la colección Bach-Vega de Viena, otra en la colección Speer de Londres, y otras que le atribuyen. Este fue un encargo, y entonces él iba repitiendo cómo pasará, y se seguirán encontrando obras de Caravaggio. Y por último, el más importante, que supone fue encargada por Carafa Colonna, tal vez para colocarla en la capilla familiar de la iglesia de San Domenico Maggiore, de la cual ya estoy preparando un podcast, de la San Domenico Maggiore de Nápoles, dedica a Nuestra Señora del Rosario, que es una obra realizada entre 1606 y 1607 con el tema de uno de los misterios dolorosos de la corona del Rosario, que es la coronación de espinas. Poco después de la ejecución, la pintura fue vendida a los comerciantes y llevada a Flandes, luego a Viena, donde ahora se encuentra, y este cuadro es uno de los más bellos de Caravaggio. El pintor utilizó como modelo a un hombre maduro, alejándose de los mancebos que empleaba en sus primeras épocas, y la escena de tortura destaca por la fortísima impresión que provocan unos soldados agresivos, distribución que caracteriza a otros cuadros del pintor. De las muchas pinturas ejecutadas durante
el periodo napolitano, solo 2 todavía están en la ciudad. Las 7 obras de misericordia, que ya las hemos descrito, y la Madonna del Rosario, que ahora está, fue una obra que le encargaron para una iglesia concreta. Y el otro, pero que no está en Nápoles, que está y el otro 4 dejado en Nápoles es la segunda versión de la flagelación de Cristo, que fue ejecutado para la iglesia de San Domenico el Mayor, pero que se encuentra en el Museo de Capodimonti y que es espectacular. Según su biógrafo Bellori, la obra fue encargada por la importante familia Di Franco para la capilla, como os he dicho, de San Domenico Mayor, y la familia tenía conexiones con la Hermandad del Pío Monte de Misericordia, en cuya iglesia ya habría visto cuando visitaba la parroquia, y entonces fue por lo que lo encargó. Y en el año 1972 la flagelación se sube al Museo de Capodimonti para engrosar lo que era la categoría del museo. En el año 1607 Michelangelo Maresi, Caravaggio, partió para Malta, de nuevo por intercesión de los Colonna, y aquí entró en contacto con el gran maestro de la Orden de Caballeros de San Juan, Alok de Vignancourt, a quien el pintor hizo un retrato. Alok de Vignancourt se unió a la Orden de los Caballeros de San Juan, los Caballeros de Malta, en 1564 a los 17 años, y se distinguió al año siguiente durante el Gran Sitio de Malta, cuando los turcos invadieron la mayor parte de la isla. Fue elegido gran maestre en 1601 y, decidido a realzar el prestigio de la orden y su nueva capital, posterior al sitio, La Valeta. No puede sorprender pues que agradeciera la oportunidad de tener en su corte al más famoso pintor de Roma y Nápoles en aquel momento, que era Michelangelo da Caravaggio. Caravaggio llegó a Malta desde Nápoles en julio de 1607 y, de acuerdo con sus primeros geógrafos, comenzó al principio a hacer retratos de Vignancourt y de otros caballeros del más alto rango en lo que era la orden. Y este famoso retrato muestra al gran maestre con armadura formal, sosteniendo su bastón de mando, y en una imagen brillante del militar y de la fuerza de los caballeros. Entonces ya tenía unos 60 años de edad y había reforzado todas las fortificaciones de la isla, había construido un acueducto para garantizarse el agua de la ciudad y lanzado respondido a los varios ataques que le habían lanzado los turcos. Convirtió a los caballeros en un poder soberano, convirtiéndose de hecho en príncipe que solo respondía ante el Papa, y con su propia corte ciertamente rica por el comercio. Y una de sus novedades fue rodearse de jóvenes pajes, a imitación de la moda de las cortes principescas, y sus pajes estaban seleccionados, por supuesto, entre las familias católicas más nobles de Europa. Como recompensa por esta pintura de Vignancourt, hizo como recompensa el gran maestre de Malta, pues le da de alguna manera el privilegio de poder estar allí, pero como era tan pendenciero, pues también se pelea y acaba yéndose, porque también su objetivo el de Caravaggio era convertirse en caballero para obtener de la Orden de Malta, para obtener inmunidad, porque todavía colgaba por sobre él la sentencia de decapitación. Y en este contexto Caravaggio firmó un documento que cuestionaba el lugar de su nacimiento, y él dice que no es o sea, lo que trata de hacer, a ver si sé explicarlo, es que ya no firme como Caravaggio, sino que firme como Miguel Ángel de Milano, para que no le digan, este es el Caravaggio, a este le vamos a cortar la cabeza, porque ya le conocían por Caravaggio mucha gente.
La actividad del pintor continuó pintando en 1608 la degollación de San Juan Bautista, su pintura de más gran tamaño, conservado en la Catedral de San Juan de la Valeta, y en esta misma iglesia hay otra obra del pintor que es San Jerónimo escribiendo. Este cuadro pertenece a la etapa en la que Caravaggio trabaja en Malta, con una gran variedad de colores, una gran variedad cromática, y un cuadro muy, muy sensible, podríamos decirle. Está con la mano en la pluma, se le nota todo lo que son las venas del brazo, la tensión, la calavera tan propia de la meditación de la muerte que tenía San Jerónimo presente en todas sus obras. De igual modo, en Malta pintó el retrato de Fray Antonio Martelli, realizado en 1608, que se encuentra ahora en el Palazzo Pitti. Es una de las verdaderas obras excepcionales. El personaje en cuestión, el Fray Antonio Martelli, es un miembro de la Orden de Malta, a la cual Caravaggio llegó al final, creemos, a pertenecer, pero que al final también fue expulsado por su comportamiento hostil y por sus peleas. El que es de carácter hostil suele mantener su hostilidad toda la vida. Y hasta hace poco tiempo se pensaba que era un cuadro de retratos de Alois de Vigellancourt, que era amigo y mecenas en una parte, pero ya se ha descubierto quién era este personaje, que es distinto del gran jefe de la Orden de Malta. De aquí, de Malta, Caravaggio parte para Siracusa, invitado por Mario Minetti, su viejo amigo al que vimos al principio, que había conocido en los últimos años romanos. Y durante esta estancia pintó para la iglesia de Santa Lucía en la tumba, un retablo que representa el entierro de Santa Lucía, que es la patrona de la ciudad siciliana, cuyo escenario parece el de las cuevas que tenían las catacumbas de la época. En Mesina pintó la resurrección de Lázaro, la parte central de la cual está ocupada por el cuerpo de Lázaro, que está espasmódicamente estirado, con un gesto del brazo así hacia la cruz, y lamentablemente muchos de los cuadros de que Caravaggio pintó en su etapa final se encuentran muy deteriorados. En este caso los pigmentos se oxidaron rápidamente, dando al cuadro un tono rojizo oscuro que nos impide apreciar las casi 30 figuras pintadas en él. Se cree que los modelos para los personajes fueron empleados del Hospital de la Cruz de Mesina, para el que se realizó la obra, y fue encargo de Giovanni Battista de Lazzari, en cuyo honor se eligió el tema de la Lazzari, de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. El punto más destacable de la composición es el milagro, apreciable en dos detalles conmovedores. El primero es el acto de la resurrección en sí, del muerto, que Cristo ordena imperativamente con el brazo en escuadra que Lázaro se levante y camine, y Lázaro exánime entre los brazos de sus hermanos aún está a medio camino de revivir, mientras el cuerpo y su cabeza están todavía caídos pesadamente, su mano responde intuitivamente hacia el Señor, alzándose hacia la luz. Esta luz sería el segundo detalle de manifestarse en milagro. Así observamos los rostros de dos de los enterradores, que ambos están sorprendidos por la misteriosa aparición de Cristo, que le está indicando levántate, y él está abriendo los brazos. Es un cuadro conmovedor, bastante tétrico, pero es muy conmovedor. En el Museo de Mesina se encuentra también la adoración de los pastores. Ahí Caravaggio se nos aparece como un pintor magistral en una de las últimas obras que realizó, como esta adoración para la iglesia de Santa María de los Ángeles en Mesina, y se le encargó el Senado de la ciudad. Y el artista lo realizó con un excelente despliegue de técnica. En el lienzo es la luz la que
revela todos los personajes, que son como siempre modelados sobre un fondo antiguo, y el modo de tratar el tema es extremadamente sencillo. No hay ninguna indicación de sacralidad ni de presencia divina. María está sentada directamente en el suelo para indicarnos la humildad de su condición, y un finísimo halo dorado corona su cabeza, y el niño, gordito y encantador, juguetea con el rostro de la madre. Y los pastores, gente vulgar y pobremente vestida, asisten sorprendidos ante el hallazgo de la joven madre en un lugar tan pobre. En primer plano hay una severa naturaleza muerta, que muestra un cesto con los elementos indispensables para el viaje, algunas viandas, algo de ropa y las herramientas de carpintería que presumiblemente pertenecen a San José. A finales de verano de 1609 Caravaggio regresó a Nápoles, y aquí, probablemente en octubre, enfrentado violentamente por algunos hombres que querían, pues como siempre, peleas de cuentas, de cartas y de todas estas cosas, y aquí debió tener otra pelea muy fuerte que debió desfigurarle el rostro por algún corte que le hizo, y empezó a circular la noticia de su muerte. La fase creativa de su segundo periodo napolitano es reconstruida por los historiadores ya con muchas conjeturas. Aquí parece que pintó el San Juan Bautista tumbado de 1610, perteneciente a una colección privada en Múnich, y el lienzo es identificable con la pintura que estaba en el Palazzo Calammare de Nápoles, que era donde estaba la colección de Constanza Colonna, marquesa de Caravaggio. Además de una obra del mismo personaje, había otra de Maddalena, como aparece descrita en una carta del nuncio apostólico del reino de Nápoles, Deodato Gentili, al cardenal Scipione Caffarelli Borghese en Roma, donde le habla de esta obra, que desgraciadamente pues no están verdaderamente claras dónde se encuentran. Las tres pinturas fueron encargadas por Borghese y estaban en la falúa, que suponía, la falúa era la barca, la pequeña embarcación, que se suponía iba a traer al autor de Nápoles a Roma, justo antes de morirse. Además de la carta del 29 de julio, cuando Caravaggio fue encarcelado en Palo, Constanza Colonna trajo las pinturas a Nápoles, y Scipione Borghese recuperó una de las dos pinturas de San Jerónimo tumbado, mientras que la pintura de San Juan el Bautista casi seguramente fue traída de Nápoles por Pedro Fernández de Castro, séptimo conde de Lemos y virrey de Nápoles. El noble llegó a España en 1616, cuando ya terminó el mandato virreinal, y a través de los pasos hereditarios de la familia fue heredado por Pedro Antonio, conde de Lemos, que fue nombrado virrey de Perú en 1607 y fue sin duda el responsable de la transferencia del San Juan tumbado a América Latina, y después de estar en una colección privada en El Salvador, luego en Buenos Aires, fue traída a Baviera por una dama argentina justo antes de la Segunda Guerra Mundial. De este periodo es La negación de Pedro, que actualmente se exhibe en el Metropolitan Museum de Nueva York, el Met. En él hay un claroscuro, una mujer señala con los dedos a Pedro diciendo: ¿no eras tú amigo de Jesucristo? Y Caravaggio, en esta obra de sus últimos años, ha sintetizado hasta el máximo extremo lo que es la narración del tema. Destaca de uno de los guardias de allí, de los guardas de los sumos sacerdotes y del templo, la coraza y el casco, que lo hace a la moda romana del siglo XVIII, algo que escandalizaba y mucho a los que contemplaban la obra de Caravaggio, pero porque era como decir: este es de los que me está persiguiendo. La obra de San Juan Bautista, para algunos llamados San Juan Bautista el Buen Pastor,
se supone que Scipione Borghese lo adquirió y la pintura muestra a un niño con un fondo oscuro, con una abeja a punto de ser sacrificada, y muestra la melancolía de estas obras con elementos rústicos, por decirlo de alguna manera. También de esta época es la obra David con la cabeza de Goliat, de la cual hay varias representaciones. Van pasando estas obras y una de ellas acaba en nuestro Museo del Prado, y es una de las obras más visitadas, más recordadas y de más buena onda. Él ya es repetitivo, lo del martirio de la cabeza de San Juan Bautista, la degollación, la persecución se le acerca, él ya intenta buscar el final de todo aquello que era detenerle y procesarle, y eso le tenía verdaderamente asustado y obsesionado. Y esto es lo que le hace acercarse, querer pedir el perdón. Lleva una serie de cuadros, de obras que va a entregar como emoción, de decir, mira, pido perdón, entrego estas obras probablemente al Papa. Y finalmente pintó el martirio de Santa Úrsula para Marco Antonio Doria. Pues ya sabéis quiénes son los Doria, Andrea Doria y todos los grandes marinos del Mediterráneo. Y el cuadro está en la galería del Palacio Ceballo Stagliano de Nápoles, y hay veces que está, hay veces que no está, porque esto es una colección privada y esto muchas veces está en lo que es los intercambios que hacen de las grandes obras de él. Desde Roma se le envió la noticia ya de que el Papa Pablo V estaba preparando una renovación de la sentencia, una revocación, de la sentencia de muerte, así que él decide partir desde Nápoles a Roma para que ya sea amnistiado y pueda trabajar, pero ya abatido, fatigado y enfermo, con una fiebre alta, probablemente debido a una infección intestinal descuidada. Permaneció en Porto Hércules, donde después de ser tratado en el sanatorio de Santa María Ausiliatrice de la iglesia de San Erasmo, situado en la parte alta del pueblo, murió el 18 de julio del año 1610. Y este es el recorrido que hemos hecho del gran maestro Caravaggio, autor de obras absolutamente increíbles, uno de los mayores pintores. Hay un antes y un después de la pintura creativa de Caravaggio. Y hoy le hemos acompañado en el final del gran maestro Caravaggio. Un día más, encantado de haber podido acercar una parte de la historia, de Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web